Sí, es verdad que la primera parte ha sido un partido de ida y vuelta contra un rival, creo que ha salido a ganar desde el primer momento, nos ha presionado arriba, hemos tenido ocasiones, ellos también, el penalti, que bueno, aquí se quita muy rápido el penalti, y es cosa que hay que señalar también. Y luego pues la expulsión, todo aspectos negativos, y aparte confiábamos la condición física, que siguiera la misma temperatura y demás, pero como este proyecto tiene que ser así, pues viene la tromba de agua del ciclo, nos lo pone más difícil, pero lo que hay que señalar es la única valoración es que mi equipo ha sacado la casta, ha sacado el corazón, ha tirado de orgullo, ha metido dentro con uno menos a un muy buen equipo, y a base de empuje, porque no había otra, pues ha ganado el partido. Yo creo que hay que dar un 10 a todos y darle la enhorabuena. Pues lo que sí está claro, si alguien podíamos dudar si el equipo estaba o no estaba físicamente bien, hay que darlo demostrado, ¿no? El equipo está bien, pero una cosa es la preparación física, que puedes planificar y te puede salir bien o mal o lo que sea, pero lo que no puedes trabajar muchas veces es el aspecto sentimental, el aspecto psicológico, el aspecto de querer, el aspecto de tirar, porque lo normal es bajar la cabeza, uno menos, un diluvio y que te metan 3, eso es lo normal. Conforme estaba el partido, porque hemos tenido 10-15 minutos en la parte donde ha habido dudas, pero hemos sabido reaccionar, ha habido jugadores que se han multiplicado, después de la expulsión de Juan Germán a todas luces, porque es increíble que porque te levante una camiseta te expulse a un tío, me parece increíble. Pero bueno, la reacción está ahí y yo creo que la afición que haya venido tiene que salir contenta porque este equipo ha defendido el proyecto con todo lo que tenía, se ha jugado a la salud, jugar ahí es complicadísimo, se ha jugado las piernas en cada momento, se ha jugado todo y gracias a Dios hemos ganado 3 puntos. No hables de él, pero también te daron San Vicente de la primera de cambio. Yo no sé hombre que tiene, pero bueno, supongo que se habrá equivocado. Él me dice que lo ha visto claro, él me dice que le ha dicho 4 veces que no se levanta la camiseta, pero... No, pero yo hablo ya del penalti minuto 3. Sí, quitamos muy rápido, o sea, no hay ninguna duda, pues la licemadura se me quita muy rápido, pero bueno, vamos a luchar contra todo eso, lo único que podemos hacer, ya no protestamos, creo que lo que hay que hacer es apretar los dientes e intentar reaccionar, y hoy ha sido una muy buena prueba para este equipo, porque han dicho que se han dado todos los condicionantes, calor al principio, uno menos, penalti, la lluvia, el campo estaba infernal, y con uno menos hemos metido dentro al Imperio, incluso yo creo que se ha quedado corto el resultado porque por méritos merecemos más goles. Al margen de la parte del infierno, al final, y nos quedamos en el primer tiempo, a mí me preocupaba que te fueras al descanso con el 0-1 porque el equipo había hecho méritos para como poco irse con el empate, ¿no? Sí, a raíz del 0-1 el equipo yo creo que ha tenido 15 minutos muy buenos de circular muy bien el balón, de llegar con velocidad, sabíamos que podíamos hacerle daño con desmarques. Luego hemos tenido 10-15 minutos de precipitación, de querer hacer 2 o 3 cosas a la vez, de ahí que, bueno, mi palabra era de tranquilidad, porque cada uno tiene que hacer lo suyo, no podemos dar el pase antes de controlar, tenemos que marcar los pasos y quizás hemos tenido 15 minutos malos, donde ellos también han presionado, ellos tienen muy buenos jugadores y nos han hecho bastante daño a la contra. Pero creo que el ir al descanso con 0-1 para las ocasiones que se han dado, como por ejemplo la de Peri, la de Víctor Moriano, etcétera, y pues yo creo que es injusto. Pero también es verdad que ellos a balón parado eran peligrosísimos, porque creo que hay muy pocos equipos que tengan tanta gente alta y ahí nos han hecho bastante daño. Hemos sabido contrarrestar, neutralizar, hemos sabido reaccionar y lo que se busca que haya una reacción positiva siempre hacia adelante y bueno, lo que he dicho, ya solamente tengo que ir a casa y bueno, y estar contentísimos del rendimiento de estos jugadores, porque la verdad que me han sorprendido porque esos 25 minutos donde todos los factores miraban al cielo, miraban todo y de verdad, ¿qué se puede hacer? Sí que se puede hacer, tirar de corazón y meter dentro de un equipo y ganar el partido.